Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Hablando de otra semanita más. Les prometí que íbamos a estar grabando más seguido. Espero que el podcast anterior les haya gustado. Como les dije la vez pasada, no suelo grabar solo y fue mi primera vez grabando solo. Y la verdad, pues espero que en más ocasiones me vaya mejor. Pero en esta ocasión es diferente porque en esta ocasión no estoy solo. Ahora sí no estoy solo para que no se enojen, para que no digan que como que Julio está ya grabando solo. No, jamás. En esta ocasión traje a una invitada, una amiga, una muy buena amiga, que ya tenía tiempo diciéndole que a ver cuándo grabamos, a ver cuándo grabamos. No quería, pero, pero por fin se dio. Eh, para mí es un honor presentarla. Así que bienvenida, Fabiola. Bienvenida a este podcast, a tu casa, a mi podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por la invitación. Ya después de tanto tiempo, por fin Ya sé, ¿verdad? pude estar aquí y por fin me invitaste. No, no se crean, es que no cuadrábamos, la verdad, no cuadrábamos. Sí, fue un rollo Ajá, para poder ponernos de acuerdo y estar aquí juntos en sí. esto. Y pues me da mucho gusto estar aquí y pues saludos a todos. Espero que les guste el podcast y que sea de bendición a su vida. Excelente, sobre todo que sea de bendición. Es lo que les comento a la gente. Principalmente para mí es de bendición al escucharlos a todos ustedes. O sea, a la gente que he invitado, a mis amigos, a los conocidos, me bendicen un chorro. O sea, me bendicen demasiado y creo que contigo no hace la excepción. Esperemos que así sea. Ok, bueno. No vaya a estar hablando puras herejías y luego No va a ser herejías. Les prometo, amigos, que este podcast no va a salir. No va a no salir nada. sale al aire. Es verdad. Si me estás escuchando es que, sí salió, sí se pudo, Se sí, logró. sí se logró. Exacto. Ajá, sí. Bueno, como primera pregunta es la pregunta que les hago a todos. ¿Tú vienes de una cuna cristiana? No No. vengo de cuna Ok. cristiana. ¿A qué edad entonces tú conociste a Cristo o te lo presentaron? Bueno, es que mi mamá iba al templo desde que yo era muy chiquita. No recuerdo exactamente como a los cuántos años, pero yo era una niña Ok. cuando empecé a ir a la iglesia. Pero ya cuando yo acepté a Cristo fue como a los 11 años 11 años. en un campamento. Un campa. Sí, Qué chido. ¿El campamento de jóvenes o sí, otro tipo? ajá. O sea, sí, en ese tiempo lo hacían en Sabinapuchi. Ok. Entonces sí, hace poquitos años. Ayer. Sí, ayer apenas. Eh, Ahí fue donde yo como que tuve un encuentro personal con Jesús, Ujú. pero después del campamento pasaron muchas situaciones en mi casa. O sea, en mi casa mi mamá iba a la iglesia, Sí. pero no era como que, bueno, mi mamá sí, pero toda mi familia no. Ok. O sea, era la única creyente. Y era difícil, me supongo, ¿no? Ajá, era Porque era la muy única. difícil por el Ujú. ambiente, pues sí, de mi casa, la situación. Entonces, de los 11 a los 22 más o menos, Ok. estuve muy alejada. O sea, iba muy esporádicamente. Pero yo sé que ahí, en ese campamento fue donde yo tuve mi encuentro Tu encuentro. personal con Jesús. Ok. Regresando al campamento. ¿Te acuerdas quién predicó o sobre qué predicaban para que tú hayas tenido esa decisión? 11 años es pues, muy pequeña para tomar la decisión de que, ok, necesito a Cristo en mi corazón, o me gustaría aceptar Ajá. a ese Dios que están hablando. ¿Recuerdas algo así? ¿No? No, de verdad, Ok. lo único que recuerdo son como que las ministraciones Ajá. y que yo sentía esa presencia tan sublime, o sea, que era algo que yo no podía controlar y era un llanto, o sea, que yo no sabía por qué lloraba tanto, ¿sabes? Ok. Y era algo muy bonito, o sea, algo que me llenaba por completo. Ya. Entonces, pues de ahí fue que yo supe, ¿no? Que era la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Sí. Y fue como yo tuve mi encuentro con Jesús, pero en sí, o sea, decirte, recuerdo las palabras del predicador, Hizo un recuerdo, llamado ajá, X. no recuerdo. Ok. Si te comento eso porque en mi caso pasó que mi papá se convirtió. Yo tenía como 12 también, 12 años, 13. Y, y yo la verdad, sí, de plano, pues era un mundo para mí diferente porque
como les había comentado en otras ocasiones, en mi casa no había como que un conflicto, sino que mi papá sí nos dejaba ir a la iglesia católica, vayan, conozcan a Dios, o sea, él nunca estaba peleado con eso, o sea, no era de que no creía, sino que él decía, vayan, conozcan y nunca hubo un conflicto. Entonces yo a los 12 años, 13, pues yo decía, pues estamos bien, si mis papás nos enseñaron valores buenos, pues no robes, no insultes a tus maestros, estamos bien. Entonces cuando mi papá se convierte y me comenta, pues quieres aceptar a Cristo, pues yo no entendía. Yo digo, pues yo voy a la iglesia, yo voy. ¿Para qué lo necesitas? Sí, claro. Ajá. No entiendo. ¿Para qué necesito eso? No entiendo lo que me estás preguntando. Ajá. Incluso hice esa oración, que ahorita mucha gente la critica, ¿va? Mucha gente Sí. critica la oración de fe. Pero bueno, yo la hice, pero igual, como ellos la critican de sin saber por qué, sino simplemente, pues, ok. Y hasta que un momento en la iglesia, y escuché una predicación del pastor, hizo un llamado, y como tú dices, ahí yo sentí que era mi momento. Entonces, ahí fue cuando, de plano, igual tuve ese encuentro con Dios y le acepté a Cristo y pasaron muchas cosas, pero aquí estamos. Gracias a Dios, aquí Sí, estamos. muchas cosas pasan en el Inter, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo del campamento cuando volví. Sí. Y yo recuerdo que a veces se hacían llamados en el templo de que si quieres aceptar a Jesús en tu corazón y cosas así. Ajá. Y yo todavía seguía pasando. ¿Todavía pasabas? O sea, Ok. pasé yo creo como 3 veces. ¿Quieres reafirmar? Ajá, Ya. sí. Pero yo creo que era por eso no sé, a lo mejor me faltó algún discipulado, a lo mejor me faltó, pues sí, aprender más, porque en realidad, pues mi mamá sí es creyente, sí es cristiana, Sí. pero no había como que esa enseñanza en casa, ¿me explico? Ok. Porque era muy complicado por mi papá, mis 3 hermanos, que ellos pues sin nada que ver con Dios, no querían nada con Dios. Ajá. Entonces, como que yo siento que me faltó ese discipulado de yo conocer más, de aprender más. Y pues bueno, el punto es que me alejé, o sea, mi mamá dejó de ir a la iglesia, entonces pues yo también dejé de ir. Sí. Pasaron muchas situaciones y te digo, hasta 2016 fue cuando regresé. Ok. En ese proceso de que se alejaron tanto tú como tu mamá, eh, ¿hubo gente que se acercó a ustedes? No, No. Nada de plano. no nadie. Es difícil a veces eso. Sí. Lo que comentaba, pues, lo comento con mis amigos y gente que muchas veces a la iglesia le falta ese tacto, por así decirlo, con la gente que se aleja. O sea, a veces das por hecho de que, pues, ahí va a estar, Ajá. pero nunca. No se interesa por saber qué situaciones están pasando. Eso a mí me lastimó mucho. ¿En serio? Sí, marcó mucho mi vida y era como que de cierto modo una barrera que a lo mejor el enemigo había usado como para frenarme a yo volver, porque yo decía, o sea, en los momentos más difíciles Sí. de la iglesia nadie vino. Okay. O sea, de la iglesia nadie nos visitó. Pues había personas que estaban... persona había ido. Okay. Pero solamente esa ocasión, a mí no me tocó verla, yo no estuve. Entonces yo sí decía, pues entonces, ¿de qué se trata? O sea, sí sabes, porque Sí. de verdad fueron momentos muy, muy complicados, o sea, momentos en los que mi mamá y yo nos quedamos solas totalmente, o sea, yo estaba en secundaria, ella nunca había trabajado, entonces tuvo que trabajar a fuerzas. Sí, claro. Y recuerdo que ganaba como 700 pesos a la semana, algo así. Pero con eso tenía que, o sea, era la casa, una situación pues de mi papá muy difícil, de mis hermanos. Okay. Los 3 estaban pues en un problema, entonces de verdad no alcanzaba para nada en la casa. O sea, era una situación económica muy precaria. Sí, sí. Y yo no veía como que, yo escuchaba, ¿no? De que no, pues es que tal persona vino y nos ayudó. A otras personas, ¿no? De que nos trajeron una despensa, nos trajeron cualquier cosa, ¿no? A nosotros nunca. Okay. Entonces para mí era como que un choque muy fuerte eso. Sí, claro. Y ya pues el tiempo pasó, Dios obró, o sea,
mejoramos y mejoró la situación y así, pero pues igual yo tenía como ese resentimiento. Ok. Eh, entonces tú en ese proceso que se alejaron, pues sí, que se apartaron un momento. ¿Conocías gente? O sea, gente ya conoció a ustedes en Sí, la iglesia. ajá. ¿Tenías a lo mejor amigos, por así decirlo? ¿O gente No, que las o trataba? sea, pues a mí en sí no, pero yo sabía que había personas que sabían quién éramos. Aparte de que mi abuelita, pues toda la vida se ha congregado ahí. Ok. Entonces sabían de la situación de ustedes, Ujú. probablemente. Probablemente, Ujú. igual y si no, pues es volver a ese punto, ¿no? De que a veces no le das un seguimiento a las personas que se alejan. Sí, claro. O sea, yo entiendo que muchas veces no puedes hacer que vuelvan, Ujú. pero igual la atención, ¿no? De estás bien, qué necesitas, qué pasó, qué podemos hacer por ti, vamos a la iglesia, oramos por ti, no sé, algo así. Sí, yo siento que eso le deberían hacer a toda la gente. O sea, sí, a toda la Ujú. iglesia le deberían hacer. Pero ¿crees que, no sé, puede haber, o se tiene que formar un ministerio para eso? ¿Para dar seguimiento a la gente? Probablemente sí, Sí. porque a veces yo creo que hay demasiado trabajo en la iglesia. Ajá. Entonces es muy complicado dar como que seguimiento. Por ejemplo, en la iglesia a la que me congrego, o sea, es una iglesia grande. Sí. Son Es muchísimas mucha gente. personas. Y pues aparte de los pastores y el diaconado, o sea, tienen muchísimas responsabilidades personales Sí, y claro. de todo, ¿sabes? Entonces yo creo que sí debería haber un ministerio encargado de darle seguimiento a eso, Sí. porque es mucho el trabajo y es muy difícil estar al pendiente de tanta gente. Sí, claro. Ujú. Y como tú dices, es demasiada gente, es demasiada... Es que... Pues sí, o sea, es una responsabilidad muy, muy grande. Ujú. Y a veces, ahora lo entiendo, en su momento no lo No lo entendía, comprendíamos. Ajá. pero ahora lo entiendo y digo, bueno, o sea, es imposible, la verdad, o sea, por ejemplo, el pastor, la pastora, ¿no? Dos personas o el grupo de diáconos, no sé, Para abarcar. para abarcar a como 600 gentes o Ujú. más, o sea, es muy complicado. Pero yo creo que también sería sencillo, sencillo entre comillas, porque como tú dices, o sea, la gente a veces está sentida con Dios, X y Ujú, razón, pasa por muchas situaciones y a lo mejor no quiere nada, pero a lo mejor si estuviéramos al pendiente, no de toda la iglesia, pero sí de tu círculo, o sea, de la gente ujú, con la que a lo mejor te sientas ahí los domingos, ujú. ok, el hermano fulanito ya está viniendo, ¿Qué pasó? ajá, ya llevo 2 semanas Ajá, viendo que no se sienten enseguida, ¿qué pasó? ujú, A mis amigos de la iglesia a lo mejor ya no viene, ¿qué ujú. está pasando? Eh, Hay mucha gente que sí lo hace, lo he comentado en diferentes partes y ahí está el típico amigo Jadiel, o sea, Jadiel, él desde que me alejé hasta que volví nunca me dejó hablar, o sea, siempre me estuvo al pendiente de mí y no era tajante o aferrado de que, oye, vuelve a la iglesia, no, simplemente me preguntaba cómo estás, qué onda, qué pasa, Ujú. todo bien, esto, está al pendiente, Sí, ándale. Sí, por tú ejemplo, también, tú eras una de ajá, esas personas. Tampoco eras tan tajante que es que tienes que volver. yo bien A aprensiva veces sí, acá contigo. pero sí me preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué Sí, onda con sí, tu vida? ándale. Ajá. Eso sí es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, pues cuando yo volví, tú te fuiste, casi. O Eh, sea, fue un poquito sí, tiempo. ¿verdad? Ajá. Entonces a mí yo recuerdo que me dolió mucho, la verdad. Y yo trataba como que estar al pendiente de ti. Por lo Igual, mismo, ¿no? ajá, por lo mismo. Ajá. Y es así como que, pues yo creo que sí tu círculo, o sea, las personas que te conozcan te procuren, pero yo creo que sí estaría muy, muy bien como que se hiciera, no sé, que es un ministerio de discipulado, de visitas, Sí, de seguimientos, algo así. Igual con la gente que llega nueva. bien importante también. Sí, a lo mejor sí sería importante que se Ujú. abriera como ese ministerio. Sí, claro. Y más unas iglesias grandes así Sí, como... más en las iglesias grandes, porque pues es mucho trabajo. Sí, Ahora lo entiendo y doy muchas gracias a Dios por mis pastores, de verdad son una bendición enorme en mi vida. Es, este, fue un cambio muy, muy drástico ujú, y yo puedo sentir su apoyo en,
o sea, en oración, el respaldo que me dan en oración, en muchas cosas. Ok. Y yo estoy muy agradecida a Dios por ellos. Son unas excelentes personas. Sí, son... Y Dios los usa grandemente y pues yo entiendo esa parte ahora, ¿no? A lo mejor ahora que veo las cosas más de cerca, digo, bueno, es que también es imposible abarcar pues todo. Sí, claro. Entonces, igual y en mi proceso ahora lo veo y digo, pues a lo mejor también era a propósito de Dios, o sea, por ejemplo, a mí, porque ves que mucha gente dice, ay, se hizo cristiano porque iban y lo visitaban y le hablaban y lo querían llevar y lo llevaban a fuerza a la iglesia y así. Ajá. A mí no hubo nadie. No pasa nada de eso. Nada de eso, entonces yo puedo decir con seguridad, o sea, yo no estoy en la iglesia porque alguien me la haya impuesto, porque alguien me haya llevado, estoy en la iglesia por una convicción propia y Totalmente. porque el Espíritu Santo literal fue el que me llevó de nuevo a casa. Es que O sea, eso es. y ya. Ajá. ¿Sí sabes? Sí, claro. Entonces eso se me hace muy bonito. Qué buena onda. Sí. Bueno, ¿dónde está tu institución? Sí. Ya. Y bueno, ya después de que volviste a casa. Volví a casa. Vuelvo a casa. Como Generación el hijo 12. pródigo. Ándale. ¿Cómo fue ese momento o ese punto en el que recibiste tu llamado? Mi llamado. O bueno, yo cuando ya estaba entre volver, no volver, todo eso, pues yo también seguía los pasos de la gente, es como que anda. Y yo te vi que tú andas en el instituto. Dije, ¿cómo? ¿En qué momento pasó esto? Ajá. ¿Cómo fue ese proceso de antes de entrar al instituto? ¿Qué pasó? Cuéntame un poquito. Yo siempre he dicho que mi proceso Dios lo ha llevado muy rápido, la verdad. Okay. O sea, voy a hablar así un poquito de sucesos importantes antes de volver. Sí, dale. En 2014, pues fue cuando yo tuve a mi niña y murió mi niña. Okay. Entonces fue un proceso muy difícil. Mi niña vivió 7 meses, pero yo entré en una depresión muy, muy difícil. Sí. Extremadamente difícil. Entonces, como que poco a poco, Dios iba tratando conmigo. Algo que me sorprende mucho es que yo siempre escribía como cartas, como que no podía orar. Ajá. Y escribía cartas, aún estando lejos de Dios. Okay. Entonces, yo en todas las cartas que me llegué a encontrar de ese lapso de tiempo que yo no estuve con Dios, yo siempre ponía, yo sé que tú tienes un propósito para mí. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en mi vida. Yeah. Siempre. Y era, o sea, te digo, pues yo no sabía muchas cosas, pero en todas las cartas que yo tenía, yo lo que noté cuando las volví a leer después de mucho tiempo, era eso, que yo siempre decía, tú cumplirás tu propósito. Yo sé que Dios tiene un propósito para mí. Y así. Entonces, bueno, pasó lo de mi niña, pude ver la mano de Dios, aún estando yo lejos, en la provisión de una forma increíble. O sea, cuando mi niña enferma, sí, me la meten a terapia intensiva en la clínica del parque. Ajá. Le hacen operación de corazón y pues otras cosas, o sea, y pues no es una clínica barata. No. Entonces yo recuerdo mucho a una doctora que llegó y me dijo, ¿ya has pensado cómo le vas a hacer para pagar la cuenta? Y yo en ese momento era como que, o sea, mi hija está entre la vida y la muerte. O sea, yo no estoy pensando en esto. ¿Cómo me viene a decir esto? Ajá. O sea, me dice, hay personas que tienen que vender su casa y cosas así. Yo como que, yo no podía. Y eso fue el primer día que ella llegó ahí al hospital. Y al día siguiente en la mañana llega conmigo el director de la clínica. Ok. Y me dice, ¿usted es la mamá de Sofía? Y le digo, sí. Y me dice, no se preocupe por la cuenta, ya está todo pagado. Okay. Yo no sé, o sea, yo no sé qué pasó, yo no hablé con nadie, yo no hice nada. Me dijo, de aquí en adelante los gastos que salgan, o sea, usted no se preocupe por la cuenta está cubierta. Qué fuerte. Fue algo súper asombroso. Claro. Sí. Intenté quitarme la vida. Y literal, en el momento que yo me iba a quitar la vida, yo sentí que alguien me detuvo. Okay. Fue cuando recién la sepultamos. Entonces ya de ahí pues empecé con un tratamiento psicológico. Ajá. Ya el papá de la niña pues tenía yo problemas con él, fueron
fueron momentos difíciles. Entonces ya en 2016, a mediados de 2016, yo volví a la iglesia. Ok. Y desde que yo volví, o sea, no recuerdo la predicación, no recuerdo nada, pero en mí entró una convicción muy fuerte de querer involucrarme. Entonces empecé a servir como mujer. Desde que yo volví, sirvo como mujer. Y recuerdo que yo dije, si yo quiero estar bien con Dios y si yo quiero hacer las cosas bien con Dios, Sí. yo tengo que dejar a Alfredo. Así se llamaba el papá de mi niña. Ok. Y lo dejé. Fue una decisión que me dolió en el alma. Muy difícil, claro. Muy difícil porque yo lo amaba, o sea, de verdad. Y yo lo dejé a él porque yo dije, yo tengo que hacer las cosas bien con Dios. Y si las quiero hacer bien con Dios, yo tengo que dejar todo lo que a Dios no, lo que no está bien delante de Dios. Sí, claro. Entonces, pues, fue un proceso donde yo lo dejé. Él se fue de Chihuahua, regresó en septiembre, fue la última vez que nos vimos. Fuimos juntos a la tumba de Sofía, nos despedimos, él se fue para el rancho, volvió en diciembre, para enero yo le dije, empezaban los bautizos. Okay. Entonces yo le dije a Omar que quería bautizarme. Y ella pues me dijo que tomara el curso prebautismal y demás. Empecé con el curso prebautismal. Bueno, cuando tomé la decisión de bautizarme, y luego eso fue como en enero, y en febrero Alfredo muere también. Ok. Entonces fue, aunque ya no estábamos juntos, por así decirlo, fue un golpe muy duro para mí. Sí, claro. O sea, de verdad yo me desbaraté. Y fue un día después de mi cumpleaños. Okay. Entonces fue todavía más difícil, y más difícil porque él se fue enojado. O sea, el día de mi cumpleaños habíamos discutido y yo recuerdo que le dije, no quiero que me vuelvas a hablar nunca. No quiero volver a saber nada de ti. Okay. Y él me dijo, ¿está bien? Dijo, no te voy a volver a molestar. Y pues igual siempre éramos así, ¿no? De que siempre nos decíamos esas cosas y después hablábamos, pero esta vez ya no hubo una segunda ocasión. Okay. Entonces, bueno, muere él. Empieza un proceso bien complicado en mi vida y yo sentía que Dios no escuchaba mis oraciones. O sea, yo decía, Dios no me escucha. Y Dios no me escucha, pero yo seguía orando, yo seguía clamando. A pesar de, yo seguía insistiendo. Y llegó el mes de julio. Bueno, para eso, en ese lapso como de marzo a julio, yo tuve una serie de sueños que eran muy, muy similares. Y yo traía planes, yo traía proyectos. Sí. Y yo decía, pues voy a empezar a hacer esto y voy a hacer aquello y acá y allá y no sé qué más. Proyectos personales. Ya. Ajá, de un negocio, de comprar mi casa, de cosas así. Ah, perfecto, sí. Entonces, nada se daba. Todo se frustraba así. Y un día me harté. De verdad me harté. Okay. Y así me hinqué y le dije a Dios, estoy harta, Dios. O sea, yo sé que no eran las palabras correctas, pero en ese momento sentir, ¿no? Era mi sentir. Sí, claro. Y le dije, estoy cansada. Y le dije, ¿y si tú no quieres eso para mí? Ajá. Entonces dime qué es lo que quieres para mí. Esa fue mi oración. Y me levanté y me acosté. O sea, estaba hincada, me levanté y me acosté. Y esa noche tuve un sueño. Y me levanté y en mi mente lo primero que fue era pastora. Y yo no puedo ser pastora, okay. Dije. Yo no puedo ser pastora porque soy mamá soltera. O sea, ya estuve casada, se puede decir. O sea, pues viví en unión libre un tiempo. Y yo decía, eso no es para mí. O sea, yo no puedo. Eso fue como en junio. Y en julio, el 7 de julio del 2017, me invitaron a una casita de oración, en donde es oración. Entonces, en ese momento, Dios contestó. Yo nunca había ido a ese lugar, jamás. Yo no conocía a nadie de ahí, nadie me conocía. Okay. O sea, yo llegué, oraron por mí,
Y a través de una hermana, Dios contestó todas las oraciones que yo decía que Él no había escuchado. ¿En Dios serio? las contestó. Así, Fuerte. o sea, y fue algo, pues como te digo, cosas que solamente Dios y yo sabíamos, que nadie Que más nadie- sabía. Ya. Entonces, para mí más que el wow, Dios me contestó, fue el wow, Dios siempre me ha escuchado. A partir de Totalmente, ese ajá. momento, mi convicción de decir, Dios siempre escucha las oraciones, o sea, fue otra. Ok. O sea, yo desde ese momento, yo jamás volví a dudar que Dios escuchara. Nunca. Entonces, eso fue el viernes Sí. y el lunes 10 de julio yo volví a ir porque ahí hacen la oración lunes, miércoles y viernes. Ok. Y ya no había nadie. Y una hermana oró por mí. Y cuando estaba orando por mí, me dijo, esta es la confirmación de tu llamado. Lo que yo te mostré en el sueño, esta es tu confirmación. Oh, Tú vas a ser mi predicadora, tú vas a ser mi pastora. ¿en serio? Y Ok. ella no sabía nada, o sea, Ya. nadie sabía de ese sueño. Entonces, después pues yo fui con mi pastor, que en ese momento era Omar. Bueno, pues Omar estaba de Está copastor. con pastor, sí. Y le platiqué y me dijo, no, no es cierto. Cuando tuve el sueño este de que me levanté con ese pensamiento, yo Ajá. le platiqué a Omar, pero yo le platiqué el sueño, pero yo no le platiqué mi pensamiento. Ok. Entonces Omar me dijo, es muy claro, dijo, muchas personas vendrán a los pies de Cristo a través de ti. Y yo dije, pues mi familia, mis amigos, pues lo normal, ¿no? O sea, todos Lo que me estamos rodea. llamados a predicar el predicar. evangelio. Sí. Entonces fue esa parte y luego ya después cuando la hermana me dijo esto en la oración. Ok. Pero pues Omar era el único que sabía mi sueño, yo y Dios. Y Omar no nomás- conoce a la hermana, no se hablan. no, Ajá. no se hablaban, o sea, nada que ver. Ya. Entonces ahí fue donde empezó mi llamado, la confirmación de mi llamado. Ok. Yo me bautizaba en agosto, una semana antes iniciaba el instituto, es decir, el instituto iniciaba el lunes y hasta el sábado yo me bautizaba. Entonces, para poder entrar al instituto Era un tenías que requisito, estar bautizado. Sí. Pues las puertas se abrieron, yo no tenía para la inscripción y Dios me dio para la inscripción, o sea, una persona me dijo, yo te voy a poner la mitad. Ok. Y entré así sin el certificado, me dio una oportunidad de llevarlo pues en cuanto me lo diera. Te lo digan. Ajá. Entonces, y ahí empezó mi proceso, muy difícil, muy, muy difícil, o sea, porque a mi vida personal vinieron muchas, muchas, muchas cosas. De hecho, después de que me confirma Dios mi llamado, Sí. a los 2 días, mi hermano tiene un accidente y lo tienen desahuciado. O sea, fue que nos dijeron, prepárense porque esta noche él muere. Ok. Así. Y yo recuerdo que yo me puse en ayuno, oré, y Dios trajo una paz a mi vida de que yo decía, no se va a morir. O sea, esa misma noche cuando pasó el accidente, yo iba camino a donde estaba el accidente Sí. a recoger a mis sobrinos. Y yo recuerdo que iba en el carro alabando a Dios. O sea, yo iba cantando alabanzas y yo le iba diciendo, mi oración era, si tú te lo quieres llevar, fortalece a mi mamá. Pero si en tu misericordia tú lo quieres dejar, sálvalo y déjalo. Y ya yo llegué por mis sobrinos, llegamos a mi casa, Sí. todos desconsolados porque pues los doctores Sí, ya no daban ya por- no daban pronóstico. Ajá. Entonces yo me puse a orar y a ayunar. Dios puso mucha paz en mi corazón. Y al día siguiente fui a la oración y una hermana me dijo, ya está hecho. Al que cree todo le es posible. Y así se quedó. Entonces salí de la oración, le marqué a mi mamá y me dijo, ya van a sacar a Noé de terapia intensiva. Ok. Ya va a piso, sus pulmones están respondiendo. Uno ya dejó de drenar y el otro está drenando muy poco. Y ya, o sea,
he visto muchos milagros, así como han sido situaciones muy difíciles, Sí, claro. en donde la vida de mi familia ha estado al borde de la muerte, Sí. no solamente de mi hermano, de mi papá, de mi otro hermano, mi vida misma. Y he visto cómo Dios ha obrado de formas increíbles, o sea, de formas sobrenaturales. Entonces, sí ha sido muy difícil, es un caminar. Mucha gente pinta la vida cristiana como un arco iris, como una vida color de Sí, rosa. como que Y ahorita, o sea, si tú te pones a ver en Facebook, siempre hay frases de que todo te va a salir bien porque estás con Dios. Todo Sí, te va a salir bien, vas a tener un día muy bonito porque Dios está contigo. sí, Y sí. cosas así, ¿sabes? Y no es cierto. No. Eso no es la vida con Cristo. De verdad no lo es. O sea, y mucha gente yo creo que se decepciona cuando llega con Cristo porque llega con una idea equivocada. Sí. O sea, llega con la idea de que todos mis problemas se van a ir. Mis problemas económicos iban a... Sí, Voy a ser la persona más ya, rica hoy. ajá. Sí. Y no es cierto. No. O sea, la vida con Cristo es lo mejor que podemos tener, Así es. pero no es la vida más fácil. No lo es. Y a través de toda la historia lo hemos visto. La Yo Biblia, no sé, ¿de ajá. dónde sacan eso, verdad? Sí, yo no sé de dónde lo sacan. Y tristemente está tan metido en las iglesias. O sea, que en las Sí. iglesias también ya lo predican. Y yo no sé de dónde lo sacan, neta. O sea, se me hace incorrecto que enseñen eso. Y se me hace incorrecto los mismos cristianos que publican ese tipo de cosas. Ujú. Porque no es cierto. Pues que viven una fantasía, no sé. Ujú. O como ellos, sin juzgar ni prejuzgar a alguien, pero como están viviendo su cristianismo para que todo Para que sea... todo les salga color de Ajá, rosa. color de o sea, rosa, no, exacto. no puede ser. No. De verdad no. Oye, Pero vivir una vida con Cristo sin duda es lo más maravilloso que te puede pasar. Y yo siempre he dicho que los problemas son una puerta para conocer un atributo de Dios. En cada ok. problema tú conoces un atributo de Dios diferente y puedes corroborar con tu propio testimonio que es Jehová Jireh, que es Jehová de los ejércitos, que es Jehová Nisi, que es Jehová tu sanador, que es tu proveedor, que es tu refugio, que es tu fortaleza, que Sí. Él pelea por ti, que Él da la cara por ti, que Él te defiende. En cada una de las situaciones tú puedes corroborar lo que es Dios. Ahí es en donde Totalmente. tú conoces a Dios totalmente. Fua. Qué tremendo, en serio, qué tremendo. Sí. O sea, no me imagino. No, es que me quedo asombrado. En serio, me quedo muy asombrado. Porque, literal, sabemos que Dios es así, que habla, responde, que a pesar de que tú sientas que a lo mejor estoy en caso perdido, no encuentro salida, Dios siempre llega a tiempo. Siempre. Y con la palabra exacta y con la fortaleza exacta que tú necesitas. Pero Él, como tú dices, siempre está ahí escuchándote a pesar de que no escuches o no tengas esa respuesta al instante que tú Sí. esperarías, ¿no? Ajá. Que uno espera que conteste ya o que Exacto. conteste lo que tú quieres. Ajá. Y no es así. Sí, y a mí, yo tenía mucho conflicto, de hecho, hace poquito con Ajá. eso, porque en el inicio de que yo volví a Dios, Sí. Dios era muy directo conmigo. O sea, me hablaba de formas muy claras Ujú. y mis oraciones eran contestadas. O sea, no como que en el momento, pero era como que, o sea, sí, pero todavía no. O sea, y lo sentía de muchas formas. O sea, Ajá. era una comunión muy bonita con Él. Entonces hubo momentos en los que Dios empezó a guardar silencio. Ok. Y yo tenía la convicción de que Él me escuchaba, porque yo lo había vivido. Entonces era más mi frustración de decir, o sea, me estás ignorando, me estás dejando en visto. Ya. O sea, ¿por qué no me contestas? O Ajá. sea, porque yo sé que me escuchas, yo sé que estás, pero yo no veo que obres. Entonces, ¿qué está ¿Qué está pasando? pasando? Y es en esos momentos en donde tu fe es probada, porque la fe tiene que ir madurando. Ok. O sea, no puedes estar como en un inicio. O sea, Sí. Dios en un inicio te va a ir mostrando y va a mostrar su gracia, su misericordia, vas a estar con Él, pero conforme va pasando el tiempo, tu fe tiene que ir madurando.
y tienes que saber que él, aunque él se sienta, aunque él se deje sentir, Ajá. o no se deje sentir, que él está ahí. Y que tú tienes que permanecer fiel. Totalmente. Que no tienes que tener otras opciones de decir, es que como Dios no me contestó ahora, pues yo lo voy a hacer por mi cuenta. Yeah. Porque cuando lo haces por tu cuenta, Sí. vienen situaciones catastróficas a tu vida, o sea, Como- todo se sale peor de control. Sí, totalmente. Porque debes aprender a esperar en Dios. Y es lo más difícil, y sé que es una frase tan trillada, Sí. espera en Dios. Y tú así como que, dime algo nuevo, algo que no sepa, pero no hay nada nuevo. Es que eso O sea, es. realmente eso es, tu fe tiene que ser probada y tu fe es probada por fuego. Y me llaman, en Juan 15 habla de permanecer. La palabra permanecer en los primeros versículos se repite como 15 veces. Entonces es una insistencia en permanecer y permanecer. Sí. Y dice que cuando tú, el que permanece en él, puede llevar fruto. Pero también los debe podar para que su fruto sea mejor. Ya. Yeah. Entonces, cuando estamos en ese proceso de que nos está podando, de que nos está limpiando, de que nos está puliendo, es duro. Pero si permanecemos en él, vamos a ser de bendición. Totalmente. Qué genial, en serio, qué genial todo esto que estás contando. Ya cuando tú entras al instituto, aceptas tu llamado, o bueno, te confirma Dios y dices, ok, te voy a hacer caso. ¿Tú no te das en ese aspecto de entrar? Ajá. No. Qué chido. No batallé. O sea, te digo, todo fue súper rápido. O sea, Dios me confirmó mi llamado en julio, sí, y en agosto yo ya estaba en el instituto. Ok. Y bueno, tú ya entras al instituto, Dios te proveyó, te sustentó esos 3 años, supongo. Sí, los 3 años. 3 años completos. De hecho, el último año yo no pagué ninguna mensualidad, me las pagaron. Estaba pasando igual por, como que Dios, como que no he pasado la prueba de lo económico, yo creo, porque a cada rato, pero Dios lo hizo. Y todo ese año yo no pagué ninguna mensualidad. Chido. Sí. Okay. Y terminando ya el instituto, terminas, te gradúas, y luego ¿qué sentiste al concluir esos 3 años? Pues para ti fueron difíciles. Me sentí muy frustrada. ¿Por qué? Porque cuando inicié tercero, okay, yo desde que entré, yo le decía, o sea, sí, me llamaste, pero ¿en dónde te voy a servir? Ya. Yeah. ¿En qué lugar te voy a servir o cómo te voy a servir? Y mi oración durante esos 2 años, era esa. Entonces, entrando a tercero, yo traía todavía más eso de ¿y luego qué va a pasar? Sí. Entonces, entrando a tercero, Dios me mostró un lugar. Me mostró un lugar, en un sueño, en un mapa, me dijo un nombre específico. Esa persona tenía una misión en aquel lugar. Se organizó, ellos hacían un viaje misionero cada año. Yo fui con ellos en ese año, a ese viaje. Y cuando llegué a ese lugar, por primera vez en mi vida, yo sentí que todo lo que he pasado en toda mi vida, todos los procesos, todas las situaciones desde niña hasta ese día, sí, tenían un sentido. Okay. O sea, la situación de ese lugar era como si fuera todo lo que yo he vivido. Y es un campo a trabajar con las mujeres totalmente. Y han pasado por cosas muy, muy similares a las que yo he pasado. Entonces, en ese momento yo sentí que mi dolor, que mi sufrimiento había tenido un propósito. Okay. Entonces, pues ya pasaron muchas situaciones. Eso fue en 2019, diciembre del 2019. Llegamos pues aquí. Todo 2020 pues fue pandemia. Y pasaron, de verdad, estos 2 años han sido
como que Dios puliendo y metiéndome al horno y sacándome. Y, Ok. o sea, han sido muy difíciles. Muchas cosas muy difíciles. Pero hace poquito, ahora en mayo precisamente, o Ajá. sea, hace unos días, Dios contestó, o sea, yo le decía, ¿qué va a pasar con aquel lugar? Sí, porque ya pasaron un Ajá, par de años. Ajá. sí, porque pues en 2020 yo terminé el instituto Sí. y pues yo no sabía qué iba a pasar con aquel lugar, porque pasaron muchas cosas, ya no se pudieron hacer los viajes, muchas Ok. situaciones. Y hace poquito, a través de un pastor que estábamos platicando de ese tema, me recordó una palabra que viene en la Biblia que dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Y pues yo traía en mi corazón ese lugar. Entonces, yo sé que pertenezco a aquel lugar, Ok. pero sé que todavía no es el tiempo. Entonces, yo creo que Dios me lo quiso mostrar como en respuesta, como en su misericordia, de decirme, vas a aquel lugar, pero todavía no. O sea, como Ok. preparándome para el momento en el que yo Sí, tenga que ir claro. allá. O sea, como que ya te mostró. Ya Ujú. viste lo que es. Sí, Ya viste para dónde vas. sí. Prepárate. Pero igual cuando salí del instituto Ajá. me sentía muy frustrada porque yo no veía para cuándo. Ok. O sea, yo decía, está el lugar, pero ¿cómo voy a hacer para llegar ahí? Sí, sí, claro. O sea, y si llegaba la duda y decía, a lo mejor yo me equivoqué. Y es que a quien le platico qué lugar es y cómo es como que estás loca. O sea, no todos, pero la La mayoría mayoría sí. están. Ok. Ujú. Como que estás segura. O sea, de verdad fue Dios. Porque sí, no es un lugar fácil. Pero mi oración siempre era, yo quiero ir a donde nadie quiere ir. Y yo Ojo. quiero ir a donde hay necesidad. Y ahí hay mucha necesidad. Y nadie quiere ir. Aparte. Aparte, aparte, ajá. Sí. Ok. Entonces, pues estoy esperando el tiempo de ir. Pero sí, de principio sí me sentía muy frustrada y sentía que incluso había perdido mi tiempo Ok. en los 3 años de instituto. Y muchas veces le reclamé a Dios y le dije, yo quería entrar a mi carrera, yo quería tener mi carrera y no la hice porque te Porque. hice caso a Ok. entrar al instituto. Y Ajá. fue muy triste. O sea, yo recuerdo haberle dicho eso a Dios y me duele. O sea, ¿por Claro, qué le ajá. dije eso a Dios? ¿Sabes cómo? O sea, Ujú. muchas veces le reclamamos cosas que no tenemos que reclamarle. O sea, de hecho no tenemos nada que reclamarle, Ajá. pero como que en nuestra desesperación tendemos a hacerlo. Sí. No entiendes el por qué, entonces Ajá. tienes que buscar el. Y sí, me arrepiento mucho de haberle dicho eso. Sí, porque creo que hace poco vi Ujú. que. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, totalmente. sí, le reclamé mucho tiempo Ajá. eso y ahora pues el 31 de mayo Ajá. terminé mi licenciatura. Felicidades. Nueva contadora. La contadora. Sí, con un promedio muy bueno. Me siento muy Ah, sí, orgullosa de cierto, eso, sí, lo sí, tengo que cierto. Híjole, presumir. que nerd, no te creas, no, pero Ya qué sé, chido, no, no. ¿verdad? A ver, pues presúmenos, ¿con qué promedio? 9.5, titulación directa. Qué brutal. Sí, estuvo muy bonito. Y ha sido, o sea, de verdad, recuerdo mucho a Gedeón Ajá, cuando Dios lo manda a una batalla y lo deja solamente con 300 hombres sí, y que dice que es para que en ningún momento se vayan a dar a ellos la gloria de decir que ellos lo hicieron, sino que lo sí, hizo Dios. sí, Y de claro, verdad, estos 2 años, por situaciones, pues mi papá no está conmigo, sí, pero mi papá era como mi soporte en muchas cosas. Y cuando él se va, yo me siento la más vulnerable, me siento la más frágil y el mundo se me cerraba, o sea, yo decía, ¿qué voy a hacer? Y, o sea, mi situación económica no es la mejor. Y Dios en menos de un año ha cumplido anhelos de mi corazón que muchas veces intenté cumplirlos por mis propias fuerzas, con mis propios medios, porque yo ajá, sentía que tenía los medios para hacerlo y nunca lo pude hacer. Y ahora, en estos 2 años que mi economía, bueno, en el último año más que nada,
que mi economía se fue, o sea, que está mal y que estoy sola completamente, o sea, porque en este momento yo soy la que está a cargo de mi casa, de todo a todo, Ok. de mi mamá, de mi hijo, de mí misma, y pude ver que Dios lo hizo, o sea, con nada, yo no tenía nada para hacerlo, y toda la gloria es para Él. Yo no puedo decir que lo pude hacer por mis propias fuerzas porque en ningún momento hubiera sido posible. No en la situación en la que estoy. Y eran anhelos tan grandes de mi corazón, de verdad. Pero en el momento en el que la intención de tu corazón cambia, las oraciones son contestadas. Ok. Muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque nuestra intención no es la correcta. Qué brutal, viste y justo. Sí, Ajá. de verdad. O sea, por ejemplo, Ana, cuando oró por Samuel. No era la primera vez que Ana oraba por un hijo. O sea, ¿y qué fue lo diferente en esta oración? Que Ana, ese hijo lo dedicó a Dios. Cambió, sí. Cambió, a lo mejor en otro momento su intención era para desquitarse de Penina, ¿no? Yo creo que Penina la tenía harta, o sea, ¿quién no nos tendría harta Penina? O para darle un hijo a su esposo, al hombre que amaba. Sí, claro. Pero en ese momento su oración cambió. Y ella ni siquiera sabía si Dios se lo había contestado o no, pero ella estaba feliz. Y dice la Biblia que nunca más volvió a estar triste. Como reconociendo y diciendo, si tengo a Dios, lo tengo todo. Dios es suficiente. Sí. ¿Y qué pasó? Tuvo a Samuel. Y cumplió lo que había prometido y entregó a Samuel. Sí. ¿Y quién fue Samuel? O sea, entonces yo creo que en otro momento mi intención de una carrera era, quiero una buena vida económica, sí, que no está mal, o sea, está bien, porque todos vamos detrás de eso, ¿no? De tener una buena economía, una buena calidad de vida, sí, y está bien, pero ese no era mi propósito. O sea, mi propósito es servir a Dios, con todo lo que soy, con mis conocimientos, con mis habilidades, es servir a Dios. Entonces, en ese momento yo quería tener una carrera por ser exitosa, por tener un muy buen trabajo secular, por desarrollarme en el área secular. Pero cuando yo le dije a Dios, yo quiero tener mi carrera para servirte con más excelencia y poner mis capacidades y mis conocimientos a tu servicio, para tu iglesia. Esa prédica, Omar predicó del servicio. Y él decía que todos nuestros talentos y nuestras habilidades los podemos tener a la disposición de Dios. Entonces yo en esa ocasión, yo le oré a Dios y le dije eso. A las 2 semanas se presentó la oportunidad de entrar a esa universidad. Okay. Fue una universidad en línea. Yo no podía pagarla. Y una persona me dijo que ella me pagaba las mensualidades. Okay. Todas las mensualidades, no batallé por ninguna mensualidad. Sí. Y para lo del título, también Dios proveyó. O sea, me falta una parte, pero es muy mínima ya para pagarlo y tener mi título. Okay. Pero en ese momento mi oración cambió. O sea, ya no era por mi superación personal, por mi éxito, sino para entregárselo a Dios también. Entonces fielmente creo que muchas oraciones no son contestadas, no porque Dios no las escuche o no porque Dios no quiera, sino porque la intención de nuestro corazón no es la correcta. Y Dios conoce que probablemente si nos lo da en ese momento, nos vamos a perder. Okay. O nos va a hacer más daño del bien que nos pueda hacer. Totalmente. Yo creo que justo en el clavo eso que dijiste de que muchas veces Dios no contesta esa oración porque no es correcta. La intención no es la correcta. Sí. Wow, qué brutal. Te iba a pedir qué consejo le puedes dar a la gente que a lo mejor tiene un llamado, pero no sabe cómo empezarlo, no sabe cómo, o es más, ni siquiera sabe cuál es su llamado o que está a la espera.
Pero en serio, con esa conversación que tengo contigo, o sea, literal, yo creo que la gente dice, ok, esto es lo que, no sé, esto, lo que te está esperando, puede ser, Pues igual que no le tengan miedo a Dios, ok, que confíen en Dios, en que si Dios los llamó, Dios los va a sustentar. Yo recuerdo mucho al hermano Vargas, ajá, que él decía, Dios ya tiene una alacena llena con todo lo que tú necesitas. Entonces, si es por la provisión, Dios va a proveer, de verdad. O sea, soy testigo de que de la manera que menos piensas, Dios provee. Y sí, también, si tienes que dejar algo por estar bien con Dios, por seguir a Dios, vale la pena. totalmente, Sea una relación de pareja, sean amistades, aunque tu familia misma te diga que no. Mi ujú. papá, yo recuerdo que siempre me decía, es que tú tendrías que estar en la universidad, no tendrías que estar ahí. ¿De qué vas a vivir? Así me lo decía. Y es lo que la gente piensa de afuera, ¿sabes? Sí, mucha Ujú. gente también Mucha me lo gente llegó a piensa, decir. Entonces, independientemente de lo que tengas que dejar todo por Cristo es la mejor inversión que puedes hacer. O sea, es lo mejor que puedes hacer de verdad. Ahorita a lo mejor quien me conoce y estuvo cerca de mis procesos sabe que en otro momento yo no hubiera dicho esto y que yo estaba por la calle de la amargura a ya, punto ya, de renunciar y negar mi cruz. Pero no se rindan. O sea, recuerdo mucho a una hermana que me decía, faltaba ya nada más de un testimonio de un hermano que pasó una prueba y él en esa prueba desertó y dijo, yo ya no quiero nada con Dios. ok, Entonces ella decía, yo sentía que era solamente esa prueba y y ya. ya, O sea, venían tiempos mejores. Resiste, o sea, resiste. Estés en lo que estés, sientas a Dios o no lo sientas, sí, sea el momento más catastrófico de tu vida, resiste. Aguanta un poquito más. Solamente eso, o sea, aguanta y resiste y tómate de la mano de Dios y lo vas a lograr. O sea, de verdad, cuando entregas todas tus cargas, toda tu ansiedad y cuando dejas de esperar que Dios obre de la manera que tú quieres, sí, Dios obra. O sea, totalmente, agota todas tus ideas, todas las que se te ocurran. Porque había momentos que decía, yo he escuchado que llegan y les tocan la puerta y luego les dicen, hermano, le traigo esta ofrenda, sí, le traigo esta despensa, o no sé, mil cosas, ¿no? Eso puede ser en el área económica. ujú. O de que llegó tal persona y me dio tal palabra, o no sé. Y yo me imaginaba todas Todas esas esas escenas, escenas, ajá, yo me las imaginaba y yo decía, va a llegar alguien a tocar mi puerta. Alguien me va a hablar por teléfono y me va a decir tal cosa. Y agotaba mis ideas y en la que menos me imaginé, en esa situación, de esa ok, forma, Dios obraba. Y con las personas que menos imaginé. Entonces, es resistir, es perseverar. Esa totalmente, esa es la palabra, perseverar. Y permanecer fieles, o sea, que te vas a equivocar, sí te vas a equivocar. claro, Que van a llegar momentos de culpa, van a llegar momentos de culpa. ujú. Que va a llegar el enemigo a atacarte y a decirte, tú no sirves para esto, aléjate, mira, acá hay cosas mucho mejores, van a llegar. Y que lo vas a querer hacer por tus propios medios, también va a llegar. También, Pero si tú permaneces y si tú corres a los brazos de Jesús, esos brazos siempre están abiertos. Él nunca se va, Él siempre está. amén, sí es, Entonces, pues yo creo que es eso, permanecer. totalmente. Sí. Javi, pues muchas gracias en serio por dejarte venir, si era necesario. Ya, con razón, te hiciste tanto de Ya era enrolar, el nada, te tiempo. quedaste el tiempo, ¿verdad? Totalmente. Sí. No, en serio, muchas gracias por compartirnos a todos nosotros, pues parte de tu testimonio. Gracias Espero por que la no sea invitación. no sea la última vez que vengas. Tú también. Ya sé, ¿verdad? Sí, sí, porque espero ya coincidir más en los tiempos. Esperemos Ujú. y pues, gente, si les gustó este capítulo, compártanlo con sus personas, con su gente, con sus familiares. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en YouTube también estamos, busquen Hablando de, y ahí van a aparecer todos los episodios, aviéntenselos, no sean flojos.
no se crean. Todos están muy buenos, la verdad. O sea, tómense su tiempo para escucharlos, meditarlos. Y pues nos vemos en otro capítulo la próxima semana, gente. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Bye.